Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para el 17 de septiembre de 2020. Hoy estamos continuando nuestra serie sobre las cartas pastorales y en particular la primera carta a San Timoteo. Dijimos que estas cartas son importantes e interesantes porque nos cuentan un poco de la vida de los primeros cristianos y que hablan de temas que son importantes para la vida de nosotros como seguidores de Jesucristo en nuestro tiempo. Pero antes de comenzar la lectura de 1 Timoteo capítulo 2, oremos al Señor para que nos dirija durante este estudio. Señor nuestro Dios, tú que inspiraste a la Biblia para que fuera para nosotros la palabra de Dios, pedimos que durante este tiempo de estudio y lectura, tu Espíritu Santo nos gobierne, nos dirija, nos guíe, para que podamos entender tu palabra y para que podamos ponerla en práctica para la honra y la gloria de tu nombre y para la transformación de nuestras vidas, para que seamos cada vez más como tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. En el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, escuchamos algo sobre la vida de adoración y culto en las primeras comunidades cristianas. Vamos a comenzar la lectura a partir del primer versículo. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Dios dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos mostró que quiere salvar a todos. San Pablo, escribiendo a Timoteo, le está dando recomendaciones de cómo se debe llevar el culto cristiano. Se aclara este punto en algunos de los capítulos siguientes. Pero aquí dice que en primer lugar, quiere que se hagan intercesiones, se hagan súplicas, oraciones por los demás. Para los cristianos acostumbrados a orar y orar por los demás, quizás no les parece nada extraño que el apóstol recomiende que debemos orar por los demás. Lo que es interesante es la manera en que describe en que debemos orar. Dice en primer lugar que tenemos de orar por todo el mundo, por toda la raza humana, por todos, sin excepción. Basa esta enseñanza, esta recomendación, en el concepto de que todos somos uno delante de Dios, que Cristo vino para salvar a toda la humanidad, no solo a un grupo particular de tal o cual país o con tales o cuales características que nada tiene que ver. La misión de Jesús, la misión de la iglesia es para todo el mundo. Por eso cuando oremos tenemos que orar por todos. Hay que darle gracias a Dios también, dice, por todos, porque Dios de alguna manera está presente en la vida de toda la humanidad. Todo lo que es bonito, todo lo que es amable, todo lo que es digno de loor, digno de respetar, viene de Dios. Tiene a Dios por su origen, por su primer movimiento. Todo se basa en Dios. Lo que tenemos de bonito en la vida, lo que tenemos de agradable en la vida, lo que tenemos como bendición en la vida de los creyentes, en la vida de los no creyentes, en la vida de cualquier ser humano, es algo que Dios nos ha proveído, algo que Dios nos ha dado. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por el bien que Él ha hecho en la vida de todos los seres humanos. Dice que también tenemos que pedirle a Dios que muestre su bondad y que los ayude a todos.
Es decir, queremos que Dios sea compasivo con todo el mundo. Queremos que Dios tenga misericordia de toda la humanidad. No nos apartamos de los demás como si fuéramos mejores que ellos. Dios ha tenido misericordia para con nosotros y queremos que Él también tenga esa compasión con los demás. Y tenemos que pedir que Dios ayude a los demás. Las bendiciones que queremos de Dios y que recibimos de Dios no son solamente para nosotros mismos, son para todo el mundo. Entonces, si queremos recibir bendición, también tenemos que desear la bendición y pedir la bendición por todos los demás. No hemos de ser egoístas. Nuestra relación de Dios no solo es dame, dame, dame y Dios solo para mí y que con tal que yo esté contento, que todo el resto del mundo sufra si es necesario. No. Dios quiere que nos interesemos por los demás y que nos acerquemos a Él en oración por los demás. Especifica todavía más el apóstol. Dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Hay que orar por los gobernantes, por los presidentes, por los gobernadores, por los comisionados de cualquier cosa del gobierno, por los alcaldes, por los administradores, oficiales de cualquier nivel de gobierno. Hay que orar por esa gente. A veces yo he encontrado personas que dicen, yo no voy a orar por el presidente porque no me cae bien, no es de mi partido, no comparte mis criterios, entonces no voy a orar por él o por ella. Esa es una equivocación. Tenemos que orar por nuestras autoridades, primero porque Dios nos lo manda por conciencia. Nos manda que tenemos que orar por las autoridades. Y no dice, hay que orar por las autoridades que les gusten mucho. No, dice, hay que orar por todos ellos. Y yo siempre he dicho, entre menos que me parece un gobernante, más debo orar por él o por ella. ¿No? Porque si es una persona malvada, si es una persona cruel, si es una persona corrupta, tenemos que orar por esta persona para que Dios cambie su corazón, para que Dios tenga misericordia de él, para que Dios lo libere de la esclavitud que experimenta al pecado y a la maldad. Hay que orar por los gobernantes. Y hay que orar por los gobernantes también para que podamos vivir en paz. Unos conceptos del Nuevo Testamento es que las autoridades legítimas tienen su autoridad porque Dios así se los confiere para que puedan guardar y resguardar la paz y el bienestar de la comunidad, para evitar los robos, para evitar los crímenes, para evitar la violencia. Dios ha dado autoridad a las autoridades civiles para que puedan castigar a los malos y para que puedan proteger a la ciudadanía. Recordemos que en el momento que Pablo escribió esta carta, estaba hablando de las autoridades del Imperio Romano. Un imperio que no tenía ningún cariño con el movimiento cristiano y que en algunos momentos persiguió y atacó a la iglesia, atacó al movimiento de Jesús y su mensaje. Pero dice Pablo, hay que orar por las autoridades. Tenemos que orar por todas las autoridades y por todo el mundo porque queremos llevarnos bien en la medida que se pueda. Queremos llevarnos bien con los demás, ¿no? Los cristianos no estamos para estar en conflicto con todo el mundo en todos los tiempos. Hay momentos en que tenemos que elevar la voz. Hay momentos en que tenemos que proclamar y denunciar a un mundo que tiene valores muy distintos a los valores del reino de Dios. Pero eso no es licencia para que estemos empletados con todo el mundo en todos los tiempos. Tenemos que llevar la paz a toda situación. Tenemos que ser las personas amables, las personas reconocidas porque Dios está actuando en nuestra vida y no somos personas conflictivas. Y explica que esa clase de oración, la intercesión por los demás, por la sociedad, por las autoridades, es algo agradable a Dios, agradable a nuestro Salvador, porque Dios quiere salvar a todos.
Sé que en algunos momentos hay una controversia teológica sobre este punto, pero nadie puede negar que aquí dice en el segundo capítulo de la primera carta a Timoteo que Dios quiere salvar a todos. Dios quiere tener misericordia para con toda la humanidad. Es importante que entendamos eso. No podemos decir cosas como que Dios odia a aquellos o Dios odia a los demás o que Dios desprecia a ningún ser humano. Dios ama a todo ser humano y Dios quiere la salvación de todo ser humano. Como escuchamos en los profetas, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Dios quiere que todos vivamos por su gracia y por su misericordia a través de la obra redentora de Jesucristo. Ahora vamos a continuar la lectura a partir del versículo 7. Dice así: Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Deseo que en todas partes la gente deje de discutir y de enojarse, y que en vez de esto sean buenos cristianos y oren. Vamos a parar ahí. El apóstol San Pablo está hablando de sí mismo. Dice: Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Recordemos que Pablo es un judío llamado directamente por Jesucristo a proclamar las buenas nuevas. Y comenzó su ministerio visitando las sinagogas, proclamando en ellas el mensaje de la resurrección de Cristo y de que Jesús de Nazaret es el Mesías tan prometido y esperado por el pueblo judío. Pero en su experiencia, los judíos en las sinagogas rechazaban su mensaje, pero que los que habían sido no judíos, los que habían escuchado y habían creído en el Dios de Israel sin hacerse judíos, y otras personas de herencia griega o de herencia de otros lugares que no eran judíos por etnia, comenzaron a creer y recibir el mensaje. Y entendió San Pablo que el mensaje de Jesús es un mensaje para todas las razas, todas las etnias y todos los pueblos. Entonces él recibió señal de proclamar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y asegura que no es ninguna mentira, no es invento, no es nada que él dijo: sí, ahora voy a proclamar a los no judíos y porque yo lo quiero así, sino porque tenía la convicción de que Dios lo había llamado a proclamar el evangelio a todos los pueblos. Y yo no quiero que en las reuniones, en los grupos de cristianos que se porten mal o que discutan todo el tiempo, que tengan pleitos o que se enojen, sino que sean buenos cristianos. En esta traducción dice que sean buenos cristianos. Creo que en otra dice que sean buenos hermanos. Quiere que todos estemos unidos en la oración. En nuestros tiempos estamos unidos en la oración cuando nos reunimos en los templos, también cuando compartimos los servicios y oficios, tiempo de oración que se comparten en línea. Estamos unidos en oración porque el Espíritu Santo mueve en cada uno de nosotros y así nos une para que podamos ser hermanos, para que podamos ser buenos cristianos y para que podamos orar debidamente. Vamos a seguir las recomendaciones de San Pablo leyendo a partir del versículo 9. Dice: también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Vamos a parar allí por un momento. Comienza a hablar de la presencia de las mujeres en las asambleas cristianas, en las iglesias. Y él pide que las mujeres se visten
con decencia, con sencillez y con modestia. Ahora no es muy común ni muy popular estar hablando del tema de la modestia o de pudor en las iglesias. Vivimos en una sociedad muy liberal, muy abierta, donde la gente hace lo que quiera y difícilmente ponemos rótulos afuera de los templos que dicen que hay que vestirse así o así. Pero el mensaje que tiene Pablo, a pesar de que algunos lo quieren criticar de ser machista o algo así, es un punto importante. La modestia, la sencillez, el pudor son virtudes de los cristianos. Si estamos más interesados en llamar la atención con nuestros peinados o con nuestros adornos, con usar ropa o joyas muy costosas, y eso se ve tanto entre hombres muchas veces como entre las mujeres, algo está mal. Los cristianos debemos llamar la atención por ser personas sencillas. No quiere decir que seamos personas no educadas o que seamos solamente personas absolutamente pobres o algo, pero quiere decir que no estamos llamando la atención por nuestros atuendos, por nuestra manera de estilizarnos. Queremos reflejar la madurez, esa sencillez que también reflejaba Jesucristo. Nadie andaba diciendo, mire qué elegante la ropa de Jesús. Entendemos que tenía su ropa, que usaba su ropa, que era de un hombre de su nivel en su época, pero no era para andar vistiéndose de joyas ni de mucho adorno. Dice que las mujeres cristianas, y debemos entender también los hombres cristianos, deben de conocerse y ser admirados por sus buenas costumbres, por sus buenas obras, ¿no? Y si amamos a Dios y respetamos a Dios, eso se va a notar, seamos hombres o seamos mujeres. Pablo llama la atención en esa situación de las mujeres, luego en otro momento va a hablar más de los hombres y qué se espera de ellos. Pero es importante entender que la modestia, la sencillez y la vida de buenas obras es algo para todo cristiano. Vamos a seguir este capítulo. Sigue hablando de la situación de las mujeres. Vamos a escuchar lo que dice Pablo a partir del versículo 11. Dice, quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Quizás este pasaje es uno de los más difíciles para las personas de nuestra época. Vivimos en tiempos, como hemos mencionado, de igualdad de oportunidades, de igual de papeles de liderazgo, incluso en las iglesias. Pero también tenemos que poner el mensaje de Pablo en su contexto. Recuerden que en el mundo grecorromano y en el mundo de los judíos de esa época, se dividían las asambleas entre secciones para mujeres y secciones para hombres. Usted puede encontrar algunas iglesias en Medio Oriente, en algunas partes de Europa, que todavía tienen esta estructura. Sección de hombres, sección de mujeres. Yo también he visitado sinagogas que operan con la misma división. Los hombres están a un lado, las mujeres están en otro lado. Y suele pasar en las asambleas divididas que en algún momento la gente se empieza a distraerse de lo que pasa, porque quizás se alargan los sermones, porque necesite llamar la atención del esposo, de la esposa, que los niños están haciendo mucha bulla, están corriendo y necesitan que, por ejemplo, que el papá al otro lado de la asamblea les llame la atención. Podemos imaginarnos una situación en que Pablo ve a una asamblea algo caótico y que dice, no, hay que mantener el orden. Claro,
llama la atención a las mujeres. Dicen que escuchen con respeto y en silencio. Y dice que no permite que las mujeres dirijan las asambleas. Entrar mucho en ese tema lo tendremos que hacer en otro momento con más tiempo. Pero hay que entender que cuando dice que no quiere que las mujeres den órdenes a los hombres, la palabra que usa originalmente habla de dominar. No queremos en los matrimonios cristianos realmente que ni el hombre ni la mujer domine al otro. Hablamos en el matrimonio de una situación de igualdad, una situación de compartir responsabilidades y compartir también los privilegios de la familia. Cuando menciona la situación de los pecados de Adán y Eva, queda claro en los demás mensajes de Pablo que el responsable por el pecado del mundo es en primer lugar Adán. Aquí dice que fue Eva la engañada, la que llevó a su marido a pecar. En la secuencia de Génesis, así es. Sin embargo, dice que las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Cristo, si aman a los demás y viven en modestia y santidad. Pablo está diciendo que las mujeres tienen un papel en la visión de la humanidad y en la visión de la humanidad redimida que no es poca cosa. Tiene ese papel de salvarse, de gozar de la plenitud de la vida redimida en Jesucristo por la fe en Jesús. La fe en Jesús es lo que salva a cualquier persona. Entonces en eso las mujeres no son ninguna excepción. Dice si tienen hijos, otras traducciones hablan de criar bien a los hijos, de tomar y ejercer bien los papeles que tienen por su vocación, las que tienen vocación de ser madre, de ser buenas madres, de ser buenas esposas. También habla de las mujeres que están llamadas a vivir la virginidad o de la soltería, porque Dios les da también esa vocación. Se menciona mucho en otras cartas de Pablo. Lo que hay que resaltar es que la fe también salva a las mujeres y a los hombres, en eso no hay ninguna distinción, y que todos estamos llamados a vivir la sencillez, la modestia y la santidad. Entonces, con este segundo capítulo de la primera carta a Timoteo, tenemos algunas de las recomendaciones que tiene el apóstol para las asambleas cristianas, para la iglesia, y tenemos un poco más de información de cómo el apóstol pensaba de la vida de los hombres y las mujeres en la nueva humanidad redimida por el Señor. Ahora vamos a terminar el estudio de hoy uniéndonos en la oración del Padre Nuestro, y les recuerdo que todos los jueves estamos aquí con el estudio bíblico a las 6 de la tarde. Pero ahora, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo, y que Dios los bendiga. Amén.